Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos esta mañana de sábado. Hoy estamos a 18 de octubre del año 2025 y vamos entrando a nuestro programa, La Hora del Espíritu y Profecía. Les extendemos a todos una cordial bienvenida. Les deseamos un feliz sábado y queremos que sea de gran bendición tanto este programa como este día. Nos sentimos contentos, como siempre, agradecidos con el Señor desde temprano, levantándonos para estar listos para iniciar con las actividades espirituales de este día. Así que deseamos que todos pasen un feliz sábado y que podamos disfrutar de la hora del programa de la Hora del Espíritu y Profecía. Ayúdenos a compartir estos mensajes importantes que estamos considerando cada sábado. Les recordamos que estamos leyendo el libro El Conflicto de los Siglos y vamos a comenzar en esta mañana el capítulo número 6. Ya leímos los primeros 5. Interesante. Si usted se ha perdido todo este recorrido, le invitamos para que busque, ya sea en el Facebook, aunque en el Facebook parece que los van quitando. Sin embargo, en el YouTube ahí permanecen, ahí puede buscarnos. Ahí puede buscar los videos anteriores y entonces ponerse acorde al día con todo este contenido que estamos mencionando, que estamos transmitiendo cada sábado. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos infinitamente, Señor, la oportunidad, el privilegio que nos das de poder invocar tu santo nombre. No lo merecemos, somos pecadores, somos indignos, Señor, pero te agradecemos por tu gracia divina, querido Padre, porque sin ella nosotros estamos totalmente perdidos. Y ahora nos ponemos en tus manos para que nos dirijas a través del poder de tu Espíritu Santo en esta hora en este programa de la Hora del Espíritu y Profecía. Permite, Señor, que el mensaje que vamos a considerar esta mañana pueda ser de gran bendición, pueda ser de gran luz y pueda ser, Señor, el conducto que nos lleve a buscar realmente la verdad en Cristo Jesús. Te lo rogamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. El capítulo número 5 se titula Dos héroes de la Edad Media. Ya estudiamos a Juan Wycliffe, tremendo hombre, capacitado, estudiado, y que no pudieron nunca llevarlo a la hoguera y que al final hicieron, tratando de destruir su memoria, pues la expandieron más. Así que si usted no ha escuchado este mensaje, este capítulo, pues entonces póngase acorde con los videos que ya hemos mencionado. Hoy estudiamos el capítulo número 6, Dos héroes de la Edad Media. La semilla del evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público celebrábase en el idioma del pueblo, pero conforme iba aumentando el poder papal, oscurecía también la palabra de Dios. Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo y con tal fin expidió una bula. Ya dijimos que una bula es una carta papal. Expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. Aquí está el sistema papal arremetiendo con todo en contra de la reforma que se estaba gestando, la prerreforma que se estaba gestando. Perdón. El Papa declaró que Dios se complacía en que le rindiese culto, en que se le rindiese culto en lengua desconocida y que al haber desatendido esta disposición, había sido causa de muchos males y herejías. Ya dijimos que el sistema papal enseñaba antiguamente lo que quería porque a nombre de la Biblia, a nombre de la Escritura, diciendo que eso es lo que el Señor había dejado en la Escritura, pero eso pues obviamente no es cierto, no era cierto y nunca va a ser cierto. Y lo hacía porque la gente no tenía acceso a la Escritura y entonces pues no se podían, ellos no podían comprobar si efectivamente el Señor decía eso en la Escritura, y aunque tuvieran la Biblia, pero no la tenían en el idioma original de ellos. Y aunque escucharan la Biblia,
porque se leía la Biblia, pero se leía en latín. Así que no, por cualquier forma, el pueblo no podía cerciorarse si efectivamente el sistema papal estaba diciendo la verdad, pero su corazonada, su sexto sentido o su instinto, como queramos llamarle, de ellos les decía que no era así. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la iglesia. Muchos valdenses y albigenses expulsados de sus hogares por la persecución salieron de Francia a Italia y fueron a establecerse a Bohemia, aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto y así se mantuvo la fe de siglo en siglo. Así que el enemigo buscó la forma, pero siempre el Señor dirigía a sus hijos para que pudiera buscarse otras alternativas y contrarrestar el ataque del enemigo. Muy bien, estoy viendo aquí de qué página a qué página comprende este capítulo. Estamos hablando de la página 104 en español, el libro de Conflicto de los Siglos en español, la página 104 hasta la página 128 comprende este capítulo. Es bastante largo, sin embargo, pues nos vamos a ir meditándolo de manera paulatina. Antes de los tiempos de Hus, hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del evangelio. Siempre, si ustedes estudian esto no lo inventamos nosotros como iglesia adventista, ni los pastores que pertenecemos a la iglesia adventista, no lo inventamos. Esto está documentado. Cuando yo digo que está documentado, es que está comprobado de manera científica, de manera histórica, de todas las formas como ustedes quieran pensar, y no lo inventamos nosotros. Siempre que el sistema papal se ve atentado, se ve en peligro de ser desenmascarado, siempre va a usar la violencia, la persecución, y esta situación se va a agravar cuando la herida mortal del sistema papal que menciona el Apocalipsis 13 sea sanada. Entonces la persecución se interrumpe en 1798, y en estos momentos, porque está sin todavía sanarse la herida mortal, la herida de muerte que recibe la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13, que representa al sistema papal, todavía no está sanada, pero cuando esté sanada, entonces será terrible la reanudación de la persecución. Pero nosotros no estamos a ciegas, estamos conscientes de que esto va a ocurrir. Entonces, antes de los tiempos de Hus, hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del evangelio. Obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas, los soldados los cazaban y mataron a muchos de ellos. Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera. Note bien, leyes inconstitucionales, leyes injustas, porque la iglesia no puede promulgar leyes civiles, y sin embargo, y mucho menos que atenten en contra de la vida, de la seguridad física de las personas. Pero aún mientras que los cristianos sacrificaban sus vidas, esperaban el triunfo de su causa. Uno de los que enseñaban que la salvación se alcanzaba solo por la fe en el Salvador crucificado,
pronunció al morir estas palabras: el furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora contra nosotros, pero no será siempre así, pues de entre el pueblo ha de levantarse uno sin espada ni signo de autoridad, contra el cual ella nada podrá hacer. Lejos estaba aún el tiempo de Lutero, se estaba refiriendo a Lutero. Martín Lutero es bien conocido por el sistema papal y también es muy odiado. ¿Por qué? Porque él señaló y protestó, por eso somos protestantes, en contra de las falsas enseñanzas del sistema que que está vertiendo en contra de sus feligreses, nuestros hermanos católicos, a quienes tanto amamos. Ellos están recibiendo la mentira, la falsedad del sistema papal. Entonces, pero Lutero se habría de levantar, lejos todavía aún del tiempo estaba Lutero, pero ya empezaba a darse a conocer un hombre cuyo testimonio contra Roma conmovería a las naciones. Es decir, de manera profética estaba hablando este personaje, porque algún día Lutero habría de aparecer. No sabía si era Lutero, por supuesto, pero él, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que en algún momento el Señor a alguien habría de levantar. Juan Hus era de humilde cuna y había perdido a su padre en temprana edad. Su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios como la más valiosa hacienda, procuró asegurarle a su hijo. Hus estudió en la escuela de provincia y pasó después a la Universidad de Praga, donde fue admitido por caridad. Note bien, la situación financiera no era buena, sin embargo, fue aceptado a pesar de todo ello. En su viaje a la ciudad de Praga fue acompañado por su madre, que siendo viuda y pobre, permítame, voy a repetir, en su viaje a la ciudad de Praga fue acompañado por su madre, que siendo viuda y pobre no pudo dotar a su hijo con bienes materiales, pero cuando llegaron a las inmediaciones de la gran ciudad, se arrodilló al lado de su hijo y pidió para él la bendición de su Padre celestial. Muy poco se figuraba aquella madre de qué modo iba a ser atendida la plegaria. En la universidad se distinguió Hus por su aplicación, su constancia en el estudio y sus rápidos progresos, al par que su conducta intachable y sus afables y simpáticos modales le granjearon general estimación. El Señor siempre tiene alguna forma de cómo sustituir la falta de recursos y darle oportunidad a aquellos fieles, a aquellos sinceros que realmente quieren ponerse en sus manos y prepararse para su servicio. Era un sincero creyente de la iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales de aquella profesa conceder. Con motivo de un jubileo fue él a confesarse, dio a la iglesia las pocas monedas que llevaba y se unió a las procesiones para poder participar de la absolución prometida. Terminando su curso de estudios, ingresó en el sacerdocio y, como lograra en poco tiempo darse a conocer, no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. Fue muy destacado Hus. Claro, por supuesto, todo estaba siendo dirigido por Dios a través de su Espíritu Santo, y él iba guiando los sucesos, los caminos que iba a llegar. Fue nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad donde recibiera su educación. En pocos años, el humilde estudiante que fuera admitido
por caridad en aquellas aulas, llegó a ser el orgullo de su país y adquirió fama en toda Europa. Tremendo el reconocimiento que tenía Juan Hus en toda Europa, nada más, no te viene. Es decir, Europa era el continente por excelencia en ese momento, lo mejor, lo más activo, lo más trascendente que había. Más otro fue el campo en donde Hus principió a trabajar en busca de reformas. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla llamada de Belén. El fundador de esta había abogado por considerarlo asunto de gran importancia en favor de la predicación de las Santas Escrituras en el idioma del pueblo. No obstante la oposición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo de Bohemia. Sin embargo, era mucha la ignorancia respecto a la Biblia, note bien, y los peores vicios reinaban en todas las clases de la sociedad. Hus denunció sin reparo estos males, apelando a la palabra de Dios para reforzar los principios de verdad y de pureza que procuraba inculcar. Un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar tan estrechamente con Hus, trajo consigo al regresar de Inglaterra los escritos de Wycliffe. Aquí ya hay una conexión de lo que del trabajo de Wycliffe ahora con Juan Hus. La reina de Inglaterra, que se había convertido a las enseñanzas de era una princesa bohemia, y por medio de su influencia las obras del reformador obtuvieron gran circulación en su tierra natal. Hus leyó estas obras con interés, tuvo a su autor por cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía, aunque sin darse cuenta, Hus había entrado ya en un sendero que había de alejarle de Roma, por supuesto, claro, porque finalmente toda la enseñanza del sistema papal de Roma iba en contraposición a lo que la Biblia enseñaba, y Juan Hus y Wycliffe estaban ellos apegados a lo que la Escritura enseñaba realmente, porque por aquel entonces llegaron a Praga dos extranjeros procedentes de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido luz del Evangelio y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa, pero pronto las autoridades les obligaron a guardar silencio. No obstante, como no quisieran abandonar su propósito, recurrieron a otros medios para realizarlo. Eran artistas a la vez que predicadores y pusieron en juego sus habilidades. En una plaza pública dibujaron dos cuadros que representaban uno, la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno, y seguido por sus discípulos vestidos de túnicas ajadas por la aspereza del camino y descalzos. El otro representaba una procesión pontificial en la cual se veía al Papa adornado con ricas vestiduras y con su triple corona, montado en un caballo magníficamente enjaezado, precedido de clarines y seguido por cardenales y prelados que ostentaban deslumbrantes galas. Entonces aquí vemos el tremendo contraste entre la sencillez, entre la humildad, entre la austeridad y la opulencia, la vanidad, el orgullo, etcétera. Encerraban estos cuadros todo un sermón que cautivaba la atención de todas las clases sociales. Las multitudes acudían a mirarlos. Ninguno dejaba de sacar la moraleja y muchos quedaban
hondamente impresionados por el contraste que resultaba entre la mansedumbre de Cristo, el Maestro, y el orgullo y la arrogancia del Papa que profesaba servirle. Praga se conmovió mucho y después de algún tiempo los extranjeros tuvieron que marcharse para ponerse a salvo. Claro, bien dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Perdón. Y ahí estaba todo bien reflejado, bien clarito, sin pronunciar ninguna palabra. Este tremendo sermón conmovió y convenció la vida de muchas personas, pero también desató la ira de Roma, del sistema papal. Entonces, las multitudes acudían a mirarlo, eso ya. Los cuadros hicieron impresión en Hus y le indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe, aunque todavía no estaba convenientemente preparado para aceptar todas las reformas recomendadas por Wycliffe, alcanzó a darse mejor cuenta del verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. Así que Juan Hus poco a poco iba, a medida que estudiaba, a medida que iba viendo todas estas situaciones, se iba convenciendo más de la labor que estaba a punto de realizar o que iba realizando muy paulatinamente, pero finalmente estaba a punto de realizar de manera más concreta. De Bohemia extendió la luz hasta Alemania. Algunos disturbios en la Universidad de Praga dieron por resultado la separación de centenares de estudiantes alemanes, muchos de los cuales habían recibido de Hus su primer conocimiento de la Biblia, y a su regreso esparcieron el evangelio en la tierra de sus padres. La noticia de la obra hecha en Praga, las noticias de la obra hecha en Praga llegaron a Roma y pronto fue citado Hus a comparecer ante el Papa. Note bien, aquí viene ya la situación caótica. Obedecer habría sido exponerse a una nueva a muerte segura. El rey y la reina de Bohemia, la universidad, miembros de la nobleza y altos dignatarios dirigieron una solicitud general al pontífice para que le fuera prometido a Hus permanecer en Praga y contestar a Roma por medio de una diputación. En lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y a condenar a Hus y, por añadidura, declaró a la ciudad de Praga en entredicho. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma en general, se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general, es decir, abarcaba o iba dirigida en contra de todos. Por lo tanto, esto inquietaba a todos y, por supuesto, claro, habría de haber reacciones diferentes. Las ceremonias que la acompañaban estaban bien declaradas para producir terror en el pueblo. Note bien, ese era uno de los propósitos, producir terror en el pueblo, que veía en el Papa al representante de Dios y el que tenía las llaves del cielo y del infierno y el poder para invocar juicios temporales, lo mismo que espirituales. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares donde condenados, por el entredicho, y entre tanto que el Papa no se dignaba levantar la excomunión, los difuntos no podían entrar en las mansiones de los bienaventurados. Bueno, todas estas situaciones se creían porque así lo había manejado, esas creencias se había infundido el sistema papal, creencias falsas, por supuesto, y claro que el terror era evidente en la vida de todas estas personas que estaban conscientes de que estaban puestas en entredicho. En señal tan terrible calamidad, en señal de tan terrible calamidad,
se suspendían todos los servicios religiosos, las iglesias eran clausuradas, las ceremonias del matrimonio se verificaban en los cementerios. A los muertos se les negaba sepultura en los camposantos y se los enterraba sin ceremonia alguna en las zanjas o en el campo. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, note bien, claro, en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. Y es que siempre ha sido así. Siempre el sistema papal ha intentado manejar la mente de manera terrible de los seres, de los cristianos, de sus feligreses y de quienes no son sus feligreses también. Por eso estamos empeñados en predicar realmente la verdad, para que nuestros hermanos fieles católicos puedan llegar a conocer la verdad y ya una vez ellos conociendo la verdad, pues entonces la decisión es de ellos. Es muy personal, es muy propia y es muy respetable. Nosotros no vamos a condenar a nadie que ha recibido la verdad y que la desprecia. No hemos sido puestos para condenar a nadie, hemos sido puestos para que podamos llevar la verdad y podamos llevar la oportunidad de redención a todas las personas. La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaron que Hus tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la vindicta de Roma. Para que se calmara la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga: si me he retirado de entre vosotros es para seguir los procesos del ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a los para no dar lugar a que los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna, y no por causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado además por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen sus prohibiciones de que se predique la palabra de Dios entre vosotros, mas no os he dejado para negar la verdad divina, por la cual con la ayuda de Dios estoy pronto a morir. Eso es lo que escribió Hus, como razón, como dando a entender la razón por la cual se había retirado de Praga. Hus no cesó de trabajar, viajó por los países vecinos predicando a las muchedumbres que le escuchaban con ansia, de modo que las medidas de que se valiera el Papa para suprimir el evangelio hicieron que se extendiera en más amplia esfera. Nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Ya decíamos, cuando inicia la iglesia la persecución de la iglesia primitiva, que el propósito del enemigo era acabar con los cristianos, el propósito del sistema era acabar con los verdaderos cristianos, y entonces se iban reproduciendo más, se iban multiplicando, y en lugar de terminarse, se iban multiplicando más. Es decir, el enemigo se dio cuenta que la persecución no le ayudaba, no le beneficiaba, y entonces cambió de estrategia. De igual manera aquí, la luz de la verdad iba abarcando más y más. No importa que sus vidas estuvieran en peligro, pero ellos estaban convencidos de que estaban recibiendo la verdad y la aceptaban, y eso por supuesto que pues desataba más el odio del sistema papal. El espíritu de Hus parece haber sido en aquella época de su vida el escenario de un doloroso conflicto, aunque la iglesia trataba de aniquilarle lanzando sus rayos contra él. Él no desconocía la autoridad de ella, sino que seguía considerando a la iglesia católica, note bien, romana, como la esposa de Cristo, y el Papa como el representante y vicario de Dios. Lo que Hus, note bien, combatía
era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Note bien, él veía situaciones como esta y con toda razón protestaba y quería que las cosas estuvieran bien, que se manejaran bien, correctamente, de acuerdo a lo establecido en la Escritura. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible, como él la creía, ¿por qué se sentía obligado a desobedecerla? Atacarla era pecar, pero ¿por qué se sentía obligado a pecar si prestaba obediencia a una iglesia infalible? El tremendo dilema mental que tenía Juan Hus, este era el problema que Hus no podía resolver y la duda le torturaba hora tras hora. La solución que por entonces le parecía más plausible era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador, a saber que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos y que usaban, mejor dicho, su autoridad legal con fines inicuos. Entonces, Juan Hus se revolvía, en su mente y finalmente se preguntaba y finalmente él se contestaba, llegaba a ciertas conclusiones. Esto le decidió adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando la máxima, aquella de que los preceptos de la Escritura, de la Santa Escritura, transmitidos por el entendimiento, han de dirigir la conciencia, o en otras palabras, que Dios hablando en la Biblia y no la iglesia hablando por medio de los sacerdotes era el único guía infalible. Y note bien a qué conclusiones llegaba Juan Hus. No cabe duda que estaba siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo, por supuesto, claro que sí. Cuando transcurrió algún tiempo, se hubo calmado la excitación en Praga, volvió Hus a la capilla de Belén para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Sus enemigos eran activos y poderosos, pero la reina y muchos de los nobles eran amigos suyos y gran parte del pueblo estaba de su lado. Comparando sus enseñanzas puras y elevadas y la santidad de su vida con los dogmas degradantes y que predicaban los romanistas y con la avaricia y el libertinaje en que vivían, muchos consideraban que era un honor pertenecer al partido del reformador. Bueno, ya el Señor estaba haciendo su obra a través del Espíritu Santo. No cuesta mucho trabajo llegar a descubrir la verdad cuando está de por medio la predicación del Evangelio, es decir, la predicación del Evangelio, sí, pero a través de la Escritura. Es decir, cuando la base de la predicación es la Escritura y no cuando la base de la predicación del Evangelio son hombres impíos, hombres orgullosos, hombres que solamente estaban buscando su beneficio. No, la base de la predicación del Evangelio no es el sistema papal, no es ninguna iglesia. La base de la predicación del Evangelio es la Santa Escritura, pero la Santa Escritura interpretada correctamente, no llevada a los caprichos que mucha gente tiene, donde solamente escoge lo que le conviene para poder aplicarlo a su propio beneficio. Hasta aquí Hus había estado solo en sus labores, pero entonces Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra, había hecho suyas las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió con él en la obra de la Reforma. Desde aquel momento ambos anduvieron juntos y ni la muerte había de separarlos. Ahora era una dupla. Ahora Juan Hus ya no estaba solo y por supuesto esto era bastante bueno porque siempre es mejor, incluso la Biblia dice es mejor dos, siempre son mejor dos. Así que el Señor ya había permitido que se encontraran y que unieran sus esfuerzos y que unieran su dirección a través del Espíritu Santo para poder llevar
seguir llevando adelante esta obra de reforma. Jerónimo poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración, y estos dones le conquistaban el favor popular, pero en las cualidades que constituyen verdadera fuerza de carácter sobresalía Hus. Así que eran un complemento importante. Siempre nosotros no somos todólogos, tenemos que tener asistentes, tenemos que tener compañía, tenemos que aliarnos con las personas que pueden complementarnos. Por eso un buen gobierno no es el presidente el que dirige. Un buen gobierno es aquellos con los cuales se rodea el mandatario. El juicio sereno de este restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo. Así se complementaban. Tranquilo, cuando Hus, sin duda alguna, un colérico. Entonces, Jerónimo lo tranquilizaba. El juicio sereno de este restringía el espíritu impulsivo, el juicio sereno de este restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo, es decir, Juan Hus, tranquilo, y Jerónimo colérico y arrebatado, como el apóstol Pedro, pero Hus, tranquilo. Entonces, esta es una dupla que se complementaba perfectamente bien, el cual conocía con verdadera humildad el valer de sus compañeros y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos, derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de sus errores de Roma, también lo es de aquellos que recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía por la mano paso a paso según le permitían los esfuerzos de ellos. No estaban preparados para recibir la pronta luz en su plenitud. Ella los había hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida los que acostumbrados a la oscuridad recibieron la luz del mediodía. Es decir, el Señor no les dio de golpe la luz porque los iba a encandilar, los iba a enceguecer, y entonces se iban a retirar. Por consiguiente, Dios reveló su luz a los guías de su pueblo poco a poco, como podía recibirla este último. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en el campo de la reforma. Mientras tanto, un gran cisma, es decir, una gran división, asolaba a la iglesia. 3 papas se disputaban la supremacía, y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. Note bien cómo estaba cismado, estaba dividido el sistema papal. ¿Por qué? Porque se estaba siendo descubierto, estaban siendo descubiertas sus falsedades a través de la escritura. No satisfechos los 3 papas con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, es decir, maldiciones, decidieron recurrir a las armas temporales. Note bien, cada uno se propuso hacer acopio de armamento y reclutar soldados. Por supuesto, necesitaban dinero, y para proporcionárselos, todos los dones, oficios y beneficios de la iglesia fueron puestos en venta. Esto, repito y enfatizo, esto no lo estamos inventando nosotros como iglesia adventista, esto está documentado. Usted vaya a la internet y se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo, que no lo estamos inventando. Esto es una historia que ya está documentada. Asimismo, los sacerdotes, imitando a sus superiores, apelaron a la simonía. Es decir, la simonía viene de Simón el mago, que quería recibir el Espíritu Santo para hacer más dinero, para hacer más magia poderosa y hacer más dinero. Entonces,
perdón. Asimismo, los sacerdotes, imitando a sus superiores, apelaron a la simonía y a la guerra para humillar a sus rivales y para aumentar su poderío con una intrepidez que iba cada día en aumento. Protestó Hus enérgicamente contra las ambiciones que se toleraban en nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de la miseria que oprimía a la cristiandad. Vamos a un poquito más y ya terminamos. La ciudad de Praga se vio abiertamente amenazada por un conflicto sangriento. Como en los países antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel, es decir, aquí se está refiriendo a Elías, el profeta Elías. La ciudad fue puesta por segunda vez en entredicho y Hus se retiró a su pueblo natal. Terminó el testimonio que había dado él tan fielmente en su querida capilla de Belén, y ahora iba a hablar al mundo cristiano desde un escenario más extenso antes de rendir su vida como último homenaje a la verdad. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Segismundo por Juan 23, uno de los tres papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser del agrado del Papa Juan, cuyo carácter y política poco se prestaban a una investigación, aun cuando esta fuera hecha por prelados de tan escasa moralidad como lo eran los eclesiásticos de aquellos tiempos. Pero no pudo, sin embargo, oponerse a la voluntad de Segismundo. Los fines, esto también está documentado, por supuesto, todo está documentado. Los fines principales que debían procurar el concilio eran poner fin al cisma de la iglesia, es decir, a la división de la iglesia, y arrancar de raíz la herejía. En consecuencia, los dos antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea, y con ella Juan Hus, el principal propagador de las nuevas ideas. Los dos primeros, considerando que había peligro en presentarse, no lo hicieron, sino que mandaron sus delegados. El Papa Juan, aun cuando era quien ostensiblemente había convocado al concilio, acudió con mucho recelo, sospechando la intención secreta del emperador de destituirle y temiendo ser llamado a cuenta por los vicios que le había desprestigiado la tiara y por los crímenes de que se había valido para apoderarse de ella. Sin embargo, hizo una entrada en la ciudad de Constanza con gran pompa, acompañado de los eclesiásticos de más alta categoría y de un séquito de cortesanos. El clero y los dignatarios de la ciudad, como un gentío inmenso, salieron a recibirle. Venía debajo de un dosel dorado sostenido por 4 de los principales magistrados. La hostia iba delante de él, y las ricas vestiduras de los cardenales daban un aspecto imponente en su procesión. Muy bien, vamos a dejarle hasta ahí. Y el próximo sábado, primeramente Dios, y si todo va bien, nos tenemos vida y salud, entonces vamos a continuar. Pero es tremenda y maravillosa la historia de estos dos héroes de la verdad media. Así que vamos a dejarle hasta aquí. Agradecemos a todos el favor de su atención y nos sentimos contentos con la bendición de Dios de darnos esta luz. Vamos a invitarles para que podamos inclinar el rostro. Vamos a orar al Señor.
Bondadoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, infinitamente este momento que nos has dado de reflexión, de luz, Señor, de este mensaje maravilloso que nos permite poder hacer una reflexión. Te rogamos que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo, sobre todo, Señor, a nuestros hermanitos que no les ha llegado esta luz, que ellos puedan recibirla, Señor, con agrado, y si quieren con duda, Señor, pero que investiguen y que lleguen finalmente a la verdad, pero que permitan que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno de ellos, Señor. Te rogamos que nos bendigas en este sábado, que nos dirijas, que nos guardes, que nos permita, Señor, poder gozarnos en tu santo nombre, a pesar de cualquier situación que estemos enfrentando. Te lo pedimos, te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, estamos contentos por haber estado con ustedes nuevamente y agradecidos con el Señor. Estamos invitándolos para el próximo sábado, si el Señor lo permite, por aquí estaremos. Que Dios les bendiga ampliamente.